Estudio de Romanos 7. Dios mediante vamos a profundizar solamente tres versículos, del 18 al 20, para aquellos que toman nota. Romanos 7, del 18 al 20. Pero vamos a leer el párrafo que comprende del versículo 7 al 25. Y dice así la palabra de Dios, Romanos 7, 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Hasta aquí la porción bíblica. Señor, una vez más nos encomendamos a ti, recurriendo, Señor, a tu ayuda, recurriendo, Señor, al obrar de tu Espíritu Santo, iluminándonos, aquellos que por tu gracia hemos sido declarados justos, pero también, Señor, queremos que tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia, Señor, aquellos que aún todavía no han conocido la verdad, Señor, por los cuales, Señor, oramos cada día, Señor, individualmente y también como iglesia, como cuerpo. Pedimos, Señor, que tu nombre sea honrado y glorificado siempre, y que sea tu palabra la que se exponga, Señor, aquí y en todo lugar. Hoy pedimos, Señor, que también bendigas a los niños ahora en su clase, que bendigas a las maestras que también le puedan comunicar tu palabra. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy, la evidencia de un creyente maduro. La evidencia de un creyente maduro. Pablo, el apóstol Pablo, como hemos venido estudiando estos domingos atrás, él quiere dejar bien en claro que él no está siendo dominado, controlado por el pecado como lo fue antes de conocer a Cristo, antes de que Dios lo convirtiera a él. Y toma versículo tras versículo, y quizás en nuestra traducción muchas veces nos choquea decir, pero ¿qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué quiso decir? ¿Cómo yo, en mí, etcétera, etcétera? Y parece que está hablando del mismo yo, de la misma carne, de los miembros, y ¿cuál es el punto? El punto es, como ya dijimos anteriormente, que Pablo evidentemente, por lo que la Biblia declara, era
un hijo 100% de Dios. Había sido convertido 100%, no a medias. Un hijo de Dios, el cual Dios le había dado, como él escribe en la carta a los Corintios, la nueva naturaleza. Pero también deja en claro de que hay una vieja naturaleza que acompañaba a su vida. Por eso es el relato de que versículo tras versículo estamos estudiando en estas semanas. Y aquí Pablo, el versículo 18 en adelante, le explica a aquellos lectores originales y obviamente hoy a nosotros. Y el mí que figura aquí, en quien no mora, dice Pablo, en quien no mora el bien, no corresponde al mismo yo que acaba de mencionar en versículo anterior. El cual hacía referencia a ¿cuál? A esa nueva naturaleza, a esa nueva criatura. No es el mismo término. Y entonces lo que decía recién, quizás a nosotros al leer esta porción bíblica nos confunde. Por eso prestemos atención y podamos ver con claridad, con la ayuda, como oramos recién, con la ayuda del Espíritu Santo, de poder entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar con esta escritura, con esta porción de su palabra. La parte de su ser actual en la cual mora el pecado es su carne, y eso quiere notar Pablo, quiere marcar bien la diferencia. Como ya hemos dicho anteriormente, él no está diciendo que él está siendo dominado por el pecado. La semana pasada creo que dijimos que muchas veces esta porción bíblica ha sido mal utilizada, mal interpretada, diciendo, bueno, si el apóstol Pablo, quien era el apóstol Pablo, tenía esas luchas, ¿qué queda para mí? Pero eso no es la intención, el sentir del apóstol Pablo al escribir esto. Tenemos que entender que Pablo está escribiendo bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios para enseñarnos algo, que realmente debemos aprenderlo y aprenderlo bien. Y no debemos malinterpretar la Escritura. Entonces Pablo no está expresando a través de este pasaje que él está siendo gobernado como antes se había estudiado cuando estábamos esclavos del pecado, o él estaba esclavo del pecado. Como habíamos estudiado también de que estábamos dentro de ese molde de pecado del cual no podíamos salir, del cual no podíamos hacer otra cosa que pecar. No está hablando de eso. Ya no tienes, el pecado ya no tiene ese poder sobre el apóstol, sobre la vida espiritual de Pablo. No está bajo el dominio, pero sí está conviviendo. Y él lo que quiere dejar en claro, dice, en mi carne, en mis miembros, como hemos leído todo el párrafo. Continúa viviendo con su vieja condición humana hasta el momento que sea glorificado o que seamos nosotros glorificados. Y él estaba hablando, todavía no había sido arrebatado de su cuerpo, que estaba con sus miembros, con su vieja condición humana, y nosotros hoy también es el mismo mensaje. Todavía no hemos sido glorificados, todavía estamos con este cuerpo físico que ha sido afectado, arruinado por el pecado. Pero un día después de leer alguna cita, ya seremos transformados completamente. Esto corruptible se vestirá de algo incorruptible. Y justamente es eso, el cuerpo, y ya no vamos a tener más ningún tipo de relación con el pecado. El apóstol quiere que entendamos con total claridad que la única residencia del pecado en la vida de un verdadero creyente es su carne. Porque la carne sigue sujeta al pecado. Y por así decirlo, le provee al pecado una plataforma desde la cual el pecado opera en la vida del creyente. Es como si fuera una pista de aterrizaje, nuestra carne, nuestros miembros, para el pecado. Pero ya no tiene poder, ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero sí opera como una plataforma, como una pista de aterrizaje. Y es muy evidente, como hemos venido estudiando capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, que Pablo tenía un profundo deseo de hacer únicamente la voluntad de Dios y no otra cosa. Y él con este relato bíblico aquí de Romanos 7, él no está diciendo, bueno, en realidad no tengo tanto, hay días que no tengo ganas de leer la Biblia, hay días que no tengo ganas de disfrutar esa comunión íntima con Dios. Hay días que no tengo ganas de obedecer a Dios. Él expresa que realmente
desea de todo corazón, profundamente, la ley de Dios. Por eso él resalta y dice, la ley es buena, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, es justo, es bueno. Él deseaba de todo corazón, pero también veía una realidad en su carne, en su cuerpo, en sus miembros, que era contraria a la ley de Dios. Entonces debemos ver con claridad eso. Por un lado, ver que él no está siendo dominado por el pecado, pero sí es consciente de que existe pecado en su carne, en su vieja, está conviviendo con su vieja naturaleza, pero también es evidente y notable que él tenía un profundo deseo de hacer únicamente el bien, o sea, la voluntad de Dios. Es evidente que él quería honrar a su Padre Celestial. Él quería agradar a su Padre Celestial en todo, pero se daba cuenta que no siempre estaba al 100% en obediencia. Y eso era producto de convivir todavía con su vieja naturaleza. Pablo deseaba de todo corazón hacer la voluntad de Dios. Y no solamente deseaba, sino que era una prioridad en su vida. Él, por sobre todas las cosas, era una prioridad y priorizaba en su vida diaria hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, no satisfacer sus propios deseos, no dejarse guiar por sus propios impulsos pecaminosos. Él fue quien, bajo la dirección y llenura del Espíritu Santo, escribió lo que ya hemos dado lectura, lo de que dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él sabía muy bien que existían tentaciones en su corazón, pero también sabía muy bien que él podía estar confiado en Dios, en su Padre Celestial, como cantamos al comienzo, que Dios lo sostenía, que solamente por su gracia, como también escribió en 1 Corintios, por su gracia podía vivir como vivía, podía trabajar para Dios, podía honrar a Dios, podía glorificar a Dios con su vida. Pero así como eso era una realidad y de lo cual era su prioridad en su vida, también era consciente del pecado que moraba en sus miembros, de la batalla que tenía que enfrentar, pero no tenía dominio sobre su cuerpo, sobre su vida. Pero sabía que tenía falencias, era débil, pero eso no lo excusaba. Él enfrenta esa responsabilidad. Y Pablo no está diciendo aquí en este pasaje que fue totalmente incapaz de hacer cualquier tipo de cosa buena o aceptable delante de Dios. Lo que sí él está diciendo que era incapaz de cumplir cabalmente los requisitos de la santa ley de Dios. Fíjense en Filipenses 3. 3, versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. No vivo una vida de perfecta obediencia, o no he vivido una vida perfecta de obediencia delante de Dios. No he cumplido al 100% la ley de Dios. Dice, y continúa diciendo el texto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo se daba cuenta que él no se ponía como ejemplo, hermanos, yo acá lo he hecho todo perfectamente. Yo he cumplido la ley de Dios a rajatabla, todo al 100%. No, pero dice, no, tampoco digo que sea perfecto, que sea ya que esté glorificado, no, todavía no ha llegado ese momento. Pero hago una cosa, ¿qué cosa hago? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y seguramente que podemos pensar y acertar en esto, que seguramente ese, olvidando lo que queda atrás,
Era decir, bueno, trato de olvidar ese gran pesar en un sentido de mis pecados, de mis fallas delante de Dios, y me extiendo a lo que está delante. Y sigo porque por la gracia de Dios puedo seguir. Y Dios me eligió así, y Dios quiere que sea así de esta forma. Porque Dios sabemos que podría habernos, en el momento de habernos declarado justo, habernos totalmente sacado de todo tipo de relación con nuestra vieja naturaleza. Y no haber tenido más relación con nuestra vieja naturaleza. Pero Dios no lo quiso así. Dios lo quiso de esta forma. Y entonces dice, prosigo a la meta. Me extiendo lo que está delante. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me pesa. Me duele en el corazón no cumplir perfectamente. No cumplir cabalmente los requisitos de la santa ley de Dios. Pero por la gracia, y eso me lleva obviamente a tener una actitud humilde, de arrepentimiento, y prosigo lo que está delante, con la ayuda de Él. No lo puedo hacer solo. El creyente verdadero que va creciendo en su vida espiritual tendrá un mayor, como decíamos la semana pasada, un mayor aborrecimiento hacia el pecado. Y al mismo tiempo un amor creciente por la justicia de Dios, por la santidad de Dios. Eso es una evidencia de que un creyente está camino a la madurez, está madurando, es maduro. Mayor conocimiento de la ley de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, más aborrece su propio pecado. Nos pesa nuestro propio pecado. No hacemos chiste con nuestro pecado. No hacemos chiste con el pecado de los demás. ¿Por qué? Porque lo aborrecemos. Porque Dios aborrece el pecado. Dios abomina el pecado. Como cantábamos hoy, Dios Padre usó a su único Hijo Jesucristo para que pagara el gran precio en la cruz por los pecados, por mis pecados, por tus pecados. Y como hemos dicho en estudios anteriores, y yo voy a tomar una licencia para hacer bromas del pecado, para reírme del pecado, para tomarlo con el liviandad al pecado. Más conozco a Dios, más conozco de su santidad, más aborrezco el pecado. Más dolor, más vergüenza, más pesar siento por el pecado cometido. Y no quiero cometerlo, y no quiero fallarle a Dios. Y ese es el sentir del apóstol Pablo. Él expresa justamente eso, que existe un conflicto interno dentro de él. Él dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Quiero cumplir perfectamente la ley de Dios. Y me doy cuenta que fallo. Y me doy cuenta que tengo pensamientos y lo anido por un rato o por un tiempo que no honra a Dios, que no glorifica a Dios. Tengo actitudes que no honran a Dios. Y me doy cuenta que eso no es lo que quiero justamente hacer. Pero hay un conflicto, hay una lucha interna. Y esta lucha interna la experimenta el creyente que está en camino a la madurez, que está en este proceso de santificación. No el creyente inmaduro, sino aquel que realmente vive con la prioridad de honrar y glorificar a Dios, de obedecer su palabra, así como lo era el apóstol Pablo. Dijimos recién que la prioridad número uno del apóstol era honrar a Dios, glorificar a Dios, obedecerle totalmente a Dios, el 100%. Y eso revela, manifiesta evidencia de su madurez espiritual, de que cada día conocía más a Dios, de que conocía a aquel que le había salvado la vida, que aquel que había perdonado su vida, aquel que había pagado esa deuda que él jamás hubiese podido pagar. Y que como él dice mismo de su propia boca, que él no era digno ni siquiera de ser llamado apóstol, porque él era el que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Un vil pecador, todos nosotros, porque la Biblia lo dice así. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo, en su madurez espiritual, aborrecía totalmente el pecado. Por eso que termina expresando este pasaje aquí en versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En un sentir es como que no quisiera estar más dentro de este cuerpo.
No quisiera más fallarle a Dios, porque me pesa deshonrar el nombre de Dios. Me pesa atentar contra su infinita santidad. Me duele, no me gusta. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo me van a librar de este cuerpo de muerte? Cuando el Señor lo sabe. Hasta que seamos glorificados, hasta que partamos de esta tierra o seamos glorificados. Vayamos a 1 de Samuel, capítulo 13. 1 de Samuel 13. Primero de Samuel 13, versículo 14. Viene hablando obviamente de Samuel a Saúl y le dice, bueno, leamos el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios, en reemplazo de Saúl, buscó un hombre conforme a su corazón, dice. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, y obviamente que entendemos y sabemos que está hablando de David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y pensamos por un momento, quizás ya lo pensaste, porque nuestra mente es muy rápida, como un hombre como David, después de todas las cosas que hizo, puede la Biblia decir que fue un hombre conforme, un varón conforme al corazón de Dios. Veamos algunos salmos, solamente algunos versículos de algunos salmos. Vamos a ver primero 32, Salmo 32, del 1 al 5. Salmo 32, del 1 al 5, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David pecó. Pecó contra Dios. Pecó, y quienes conocemos el relato de lo que hizo con Betsabé y lo que hizo con Urías, puede estar pensando, ya lo pensaste, como dije recién, cómo David pudo ser llamado. Pero fíjate qué está diciendo aquí David, cómo declara su propio pecado, cómo abre su corazón y confiesa y se pone de acuerdo cómo Dios ve el pecado, al igual que Dios. Dice, mi pecado, o sea, cuando él, como dice el versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi pecado. Él reconoció su pecado. Él abrió su corazón y dijo, me equivoqué. Y mientras que no confesé mi pecado, sufrí estas consecuencias. Y obviamente sufrimos consecuencias. Pero ¿cuál es la actitud de confesión? Me pongo de acuerdo con Dios en cómo Él ve el pecado. Abomino mi propio pecado como Dios lo abomina. Lo aborrezco como Dios lo aborrece. Vayamos un poquito más adelante en capítulo 38, Salmo 38. El 1 al 10 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira.
porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Versículos 17 y 18. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado. Y antes de hacer un breve comentario, vayamos a que siempre citamos, Salmo 51, 1 al 5, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la maldad de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David en ningún momento se creía una buena persona, por más que fuera el rey David. David termina diciendo: desde que nací, desde que estaba aún en el vientre de mi madre, ya había pecado en mí. Y cuando no confesé mi pecado, tú agravaste, tu mano fue sobre mí. Pero eso me llevó a reconocer mis rebeliones, a confesar mi pecado. Y como dice aquí, dice: porque reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado. Él obviamente había pecado contra Betsabé, había pecado contra Urías. Pero él reconoce que por sobre todas las cosas había ofendido a Dios. Había pecado contra Dios. Él estaba mal delante de Dios en primer lugar. Por eso es que la Biblia dice que Dios eligió un varón conforme a su corazón. Porque podemos percibir, podemos sentir el aborrecimiento de su propio pecado. El aborrecimiento de su propio pecado, o sea, el punto de que él estaba muy consciente de su pecado y le pesaba en gran manera. Por eso también aquí expresa: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estoy sucio por mi pecado. No estoy en condiciones para estar en una buena relación contigo, Dios. Lávame más y más. Necesito estar limpio delante de ti. Después, más adelante, el Salmo 51 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quiero estar limpio. Crea en mí, versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, que mueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de salvación, pueda estar gozándome en ti. Amén. Pero David fue muy consciente de su propio pecado. ¿Y qué hizo al respecto? Se arrepintió verdaderamente. Lo confesó, se puso de acuerdo con Dios. Vio su propio pecado como Dios lo ve. Lo aborreció, lo abominó. Era algo abominable para él. Su propio pecado. No se justificó. No tuvo un gran remordimiento, sino que se arrepintió y confesó. Reconoció su propio pecado. Y obviamente, dice Dios, que fue perdonado. El apóstol Pablo tenía conciencia de su propio pecado. Y eso nos habla de su madurez. Y a medida que él iba madurando más espiritualmente, más aborrecía su propio pecado. Vemos en la vida de David lo mismo, el mismo patrón. David fue un hombre que agonizaba cada vez que confesaba su pecado.
Aún si pudiéramos clasificar los pecados, para Dios son todos pecados iguales, pero si pudiéramos humanamente clasificar los pecados, aún el pecado que nosotros consideramos más pequeño, más insignificante, para David era la misma ofensa tan grande y tan grave que podía existir, o que él podía existir. No importaba si a los ojos de las personas, porque pensamos en lo que él hizo con Betsabé y Urías, y decimos, no, pero ese, flor de pecado, lo que tramó, lo que hizo, lo que maquinó, lo que organizó. Pero para David, aún aquello ante los ojos que pueda ser algo muy pequeño, algo que los demás quizás nunca se enteren, para David era la misma ofensa tan grande y tan grave que podía cometer o que podía existir. Y quiero preguntarte esta mañana si compartís el mismo sentir que el apóstol Pablo y que el rey David tenía. ¿Aborreces tu propio pecado? ¿Abominás tu propio pecado? Como dije recién, ante el pecado más mínimo que quizás cometas y que nadie humanamente, solamente Dios, vos y Dios, sepan de ese pecado cometido. ¿Sentís el mismo pesar que estás deshonrando a Dios? ¿Que estás cometiendo una ofensa o una falta muy grave, la cual nadie podría cometer? ¿Representa eso para vos? ¿Compartís el mismo sentir? ¿Cómo impacta el pecado en tu vida diaria? ¿Cómo reaccionás? ¿Cuál es tu proceder? ¿Cuál es tu reacción? ¿Sos indiferente a tu propio pecado? ¿O tenés ese sentir, compartís ese sentir que compartía el apóstol Pablo, según el relato que estamos estudiando de Romanos 7 y lo que hemos leído de los Salmos 32, 38 y 51 del rey David? Santiago 4:17 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas cosas sabes que debes hacer que son buenas? ¿Cuántas cosas sabes que no debes hacer, que son malas y las haces? Bueno, Santiago dice que sabe hacer lo bueno, todo lo bueno que sabes que debes hacer y no lo haces, ya eso es pecado delante de Dios. Y ante esa realidad, como le dijo Jesús a los que acusaban a aquella mujer adúltera, ¿quién es el que puede arrojar la primera piedra entre nosotros y decir yo no tengo pecado? Porque ¿qué dice la Biblia? Le hacemos a Dios mentiroso. Y a propósito entonces, si tenemos pecado, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo impacta ese pecado? ¿Tenemos el mismo sentir que el apóstol Pablo? ¿Tenemos el mismo sentir que David? Te animo a que el Señor examines tu corazón frente a la luz de la palabra de Dios y veas tu realidad. Muchas veces examinamos nuestro corazón a la luz de nuestros propios razonamientos o a la luz de nuestra propia experiencia. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué revela Dios en su palabra? ¿Qué nos enseña Él en su palabra? ¿Qué ejemplo tenemos en su palabra? ¿A quién debemos seguir sus pisadas? ¿Sos hoy día, sos un hijo o una hija de Dios? ¿Sí o no? ¿Estás dentro de los creyentes maduros o inmaduros? ¿Qué te motiva? ¿O quién te motiva a vivir como vivís? ¿Es Dios? ¿O es algo? ¿O es alguien que no sea Dios? Continuamos con el relato de Romanos 7, versículo 20.
si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol usa de nuevo la frase ya no, refiriéndose al tiempo antes de su conversión, antes de que él fuera declarado justo, antes de la salvación. Era el yo interno, el que estaba de acuerdo con el pecado. Era ese yo interno que disfrutaba el pecado. Pero ahora ese yo interno está crucificado con Cristo. Con Cristo estoy, él escribió en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ya no. El yo interior ya fue crucificado con Cristo. Si vemos ahí en primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 12, que estamos estudiando los días miércoles, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mi antiguo yo fue crucificado con Cristo. Como hemos estudiado estas cosas, no está hablando Pablo de acuerdo a que todas las cosas, no está declarando Pablo que todas las cosas me son lícitas. Eso era el decir, eso era el proverbio, digamos, de los corintios. Y ante lo que ellos decían, Pablo dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ya no tiene el dominio sobre mí. Ya no tiene el pecado dominio sobre mí. Hay muchas cosas que muchos puedan decir, ¿y qué tiene esto de malo? ¿Por qué no se puede ir a tal lado? ¿Por qué no se puede mirar lo que X programa? Yo no me dejaré dominar de nada que sea motivo o causa para que deshonre el nombre de Dios. Por eso, como dice también Pablo aquí en los Corintios, sea que coma un trozo de pan, o sea que tome un vaso con agua, debo estar consciente de que eso debe glorificar a Dios. Hay muchas cosas que muchos dicen son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, porque mi propio yo mi antiguo yo fue crucificado con Cristo. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y Pablo quiere dejar bien en claro eso. Él está diciendo de la realidad con la cual él convive, pero ya el pecado no tiene dominio sobre él. Sí, el pecado en sus miembros lo lleva a no siempre tener una obediencia intachable delante de Dios. Y por eso le pesa, y por eso le duele, y por eso es el sentir, porque sabe que ha pecado contra Dios, y que peca contra Dios. Y también es el sentir de David, como leíamos en esos versículos de Salmo. Vayamos al Evangelio de Mateo por un momento. Quiero que por un momento, frente a la luz de la palabra de Dios, para que te ayude, nos ayude a revelar cuál es tu verdadera condición espiritual, tu verdadera condición de madurez espiritual, que veamos lo que Pablo está diciendo, lo que está manifestando y lo que también Jesús dijo aquí, un texto que hemos mencionado más de una oportunidad, Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, dijo Jesús, allí estará también vuestro corazón. Y pregúntate con sinceridad, como dije hoy, frente a la luz de la palabra de Dios, ¿cuál es tu tesoro? No, ¿cuál debería ser tu tesoro? Porque a veces somos tan rápidos en emitir respuesta y aplacar nuestra conciencia que decir, bueno, yo sé que debería ser este. Pero con sinceridad frente a Dios.
porque quiero ayudarte con la palabra de Dios a que veas tu real condición en la cual estás hoy delante de Dios. ¿Cuál es tu grado de madurez espiritual? Y Jesús dice algo interesante. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Pensá por un momento, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuáles son esas acciones o cosas por las cuales tu mente se ocupa bastante tiempo cada día a pensar, a meditar? Si ya lo identificaste, pregúntate si son cosas temporales o son cosas eternas, o si tu tesoro es Dios, si tu tesoro es las Sagradas Escrituras. Fíjate que dice en 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. No mirando nosotros, dice el apóstol Pablo, las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Y ahí en Mateo 6, dice Jesús en versículo 19 y 20, antes del texto que leímos recién, el 21, dice: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios quiera que no vivas engañado o no vivas engañada, pensando de que podés vivir una vida dual, una doble vida. Dice Dios acá más adelante, Jesús dijo, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No te dejes engañar por tu propio corazón. La madurez espiritual no te la hace los años que tengas de miembro de una iglesia local. La madurez espiritual no la hace la cantidad de años que asista a una iglesia local. La madurez espiritual te la da el vivir para Dios, el conocer a Dios, obviamente, en primer lugar, y ir conociéndole cada día más, sirviéndole a Él cada día más, renunciando, aborreciendo tu propio pecado cada día más, amándole a Él por sobre todas las cosas, donde tu prioridad debe ser glorificar el nombre de Dios, con lo más mínimo, aún tomando un trozo de pan, tomando un vaso con agua. La madurez espiritual es lo que Dios quiere que tengamos cada uno de sus hijos en este tiempo, en este proceso de santificación. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Quién es o qué es aquello que vos amás un montón? Y pasás mucho tiempo del día pensando o estando con ese algo o con ese alguien que no sea Dios. Es algo que te quita muchas veces el sueño. Es algo o alguien a que le dedicas tu atención o toda tu atención y energías. Es algo que también no estás dispuesto seguramente a negociar, porque justamente es tu tesoro. Y esto revela cuál es tu condición espiritual, cuál es tu prioridad.
¿Cuál es tu motivación de las cosas que haces? Si estás sirviendo a Dios, ¿cuál es tu motivación en tu servicio? Estudiamos el miércoles pasado que nuestro cuerpo ya no es más nuestro amo. Nuestro cuerpo es nuestro siervo. Y Él ya no tiene el dominio sobre nosotros, porque ya hemos sido libertados, como hemos estudiado también en Romanos 7 y anteriormente, libertados del poder del pecado. No debo de dar rienda suelta a los apetitos que exige mi propio cuerpo. Como estudiamos el miércoles, debemos correr de tal forma que ganemos la carrera. Y no estoy hablando, ni está hablando el texto de 1 Corintios, de que debemos correr de tal forma de que nosotros nos ganamos la salvación. Nada que ver. Sino lo que dice también Efesios, que Dios preparó de antemano buenas obras para que andemos en ellas. La salvación es solamente de una forma, por gracia, por medio de la fe. No por obra para que nadie se gloríe. No sé cuál es tu situación hoy día. Como dije hoy, ¿sos un hijo, una hija de Dios? En este momento, actualmente. Y si sos un hijo o una hija de Dios, ¿cuál es tu condición espiritual hoy? ¿Estás en este proceso de santificación, de que cada día tenés un gran deseo, un fuerte deseo por conocer más a Dios, y de hecho lo conocés y conocés más de su voluntad y conocés más de su justicia y conocés más de su santidad, y en la misma proporción aborrecés más tu propio pecado, abominás más tu pecado? ¿O querés estar con un pie acariciando o estando del lado de ese tesoro, de esos tesoros temporales, y con otro pie querés estar cerca de Dios? Eso me recuerda cuando hubo distintos posibles discípulos que quisieron seguir a Jesús en su ministerio terrenal, de los cuales un par de ellos, querían estar cerca de Jesús y recibir los beneficios de Jesús. Pero al mismo tiempo querían asegurarse, por si quizás Jesús en algún momento fallaba, tener un cierto respaldo económico. Y Jesús le dijo que no eran dignos. Es como le dijo al joven rico: una cosa te falta, vendé todo lo que tenés y seguime. No se puede servir, no se puede amar a Dios y al mismo tiempo amar al mundo. Lo vemos claramente y podemos leerlo rápidamente también en 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que no sea tu prioridad el amor al mundo. ¿Qué te motiva hoy día? Si sos un hijo, una hija de Dios, el obedecer a Dios. Quizás decís, bueno, es Dios, es el tremendo regalo que Él me dio por medio de Jesucristo, la salvación, la cual no soy merecedor de ella. La vida abundante que me da de este lado de la eternidad, y la promesa de todas las promesas que la Biblia declara, pero pensando en esto que hablamos recién, de la glorificación, donde ya no tenga más relación con mi propio pecado. Pero, siempre surge algún pero hay cosas que todavía me cuesta mucho cambiar. Hay hábitos viejos que traigo de mi vieja vida que no puedo soltar.
No puedo tener victoria todavía. Pero bueno, yo quiero servir a Dios, yo quiero involucrarme más en su obra. Y quisiera preguntarte, para que pienses en tu corazón, esos viejos hábitos o esas cosas que todavía no, de las cuales no tenés victoria, no podés cambiar. ¿Qué sería, qué pensás? Si bien, si diste esa respuesta que yo acabo de mencionar, es la correcta, pero quizás, porque ya eso ya lo sabés, pero quizás si alguien te dijera, o si yo te dijera, en el espacio de 30 días, por el espacio de 30 días, quiero ayudarte a que tengas victoria sobre esos viejos hábitos de los cuales todavía no tenés, no has podido cambiar. Si te ofrezco, si por el espacio de 30 días te ofrezco $10.000 para que vos cuando seas tentado, porque es tentación que después se da a luz del pecado, te doy, si vos no fallás, si vos te detenés antes, si vos tomás la puerta de salida, ¿tendrías victoria sobre ese viejo hábito? Son casi en un mes, son casi 3 millones de pesos, de los cuales tendría o podría obtener porque tuviste victoria sobre ese hábito o sobre esos hábitos. Si tu respuesta es sí, volvemos de vueltas a Mateo 6:21. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si quizás vos pondrías toda tu energía y recurrirías a Dios en oración y buscarías en su palabra para que te ayudara y así en el espacio de 30 días poder obtener ese dinero, significa que Dios en sí, Dios en esencia, no es suficiente. Dios, el infinito Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, no es suficiente. $10.000 quizás esos son suficientes. Jesús dijo, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Quizás tu tesoro está acá. Tu tesoro está en los $10.000. ¿Cuántas cosas podría hacer yo con $10.000? $10.000 son temporales, dijo Jesús. Dice Dios. Dios es eterno. Con $10.000 y mucho más, vos y yo y nadie puede conseguir la salvación. Puede obtener la salvación. Millones y millones y millones y trillones de dólares, nadie puede obtener la salvación. Solamente Dios, por gracia, por medio de la fe, concede el regalo de la salvación a viles pecadores como nosotros. Y vuelvo a preguntarte, entonces Dios no es suficiente. ¿No es suficiente para pagar el precio por amor a Él? ¿Acaso entonces entendí lo que es la salvación, el obrar divino que Él produjo en mi corazón? ¿Entendí cabalmente eso? ¿O solamente tengo una religión? Una religión donde me lleva a estar un poquito mejor con mi conciencia y delante de algunas personas. Filipenses 3:17 en adelante dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra.
Gracias por este tiempo donde pudimos abrir una vez más tu palabra y fijarnos en ella, Señor, y ante la luz de tu palabra, Señor, fijarnos cómo está nuestro corazón, cuál es nuestra real condición espiritual. Y Señor, por las personas que aún están en medio nuestro, que aún no te conocen, Señor, pedimos para que tu Espíritu Santo las convenza de pecado, justicia y juicio. Que Señor, que se puedan arrepentir, que puedan reconocer que solamente por los méritos de Jesús en la cruz pueden ser salvos. Señor, tan solamente tú llevas a cabo esa obra, esa regeneración, esa transformación. Solamente tú los puedes declarar justo como nos declaraste un día a nosotros, indignos, pecadores, viles pecadores. Señor, no había nada, absolutamente nada bueno para que tú te apiadaras de nosotros, para que tú nos pudieras salvar por esas razones. Ninguna razón. Aún nuestras propias justicias son consideradas para ti como trapos de inmundicia, dice tu palabra. Señor, pedimos por las personas por las cuales, Señor, oramos cada día, cada semana. Señor, que te conozcan, Señor. Conozcan la verdad. Obra con tu palabra. Señor, queremos continuar comunicando el mensaje de salvación, el mensaje, las buenas nuevas del Evangelio. Justamente eso, las buenas nuevas, las buenas noticias. El contar un acontecimiento, un hecho que se produjo en un momento de la historia, con la venida de tu Hijo Jesucristo a esta tierra, porque solamente en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos. Tenemos un solo Dios, un solo mediador entre ti, oh Dios, y los hombres, los seres humanos, la raza entera, Jesucristo hombre. Pedimos, Señor, que puedan conocerte, y también pedimos por nosotros, por aquellos que ya hemos conocido, que hemos sido declarados justos, Señor, para que podamos continuar con la ayuda de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, por medio de la oración continua, dependiendo de ti, sabiendo, recordando tu palabra, que separados de ti nada podemos hacer, que podamos velar y orar para que no entremos en tentación, Señor, y que recordemos ante cada tentación, Señor, tomar la puerta de salida, y así de esa forma glorificar tu nombre, honrar tu nombre, agradar tu nombre. Señor, y que tristemente cuando cometamos pecados, que podamos venir a ti, Señor, rápidamente. No hacer lo que hizo por un momento David, que cayó y sufrió un gran gemir, y sufrió tu mano poderosa sobre él, Señor, y su verdor se volvió en sequedad de verano. Y Señor, que tengamos esa actitud que obviamente después tuvo David, pero que seamos rápidos en eso, Señor. Señor, que podamos, Señor, ser motivados por ti siempre. Tú eres la razón de vivir, de la vida. Señor, que realmente no vivamos para nuestros propios deseos, bajo ningún punto de vista. No somos más esclavos de nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo es siervo de nosotros. Señor, pedimos, Señor, que nos ayudes a glorificarte en espíritu y con nuestro cuerpo, Señor, los cuales te pertenecen. Tú pagaste el gran precio. Tú pagaste con la sangre de Cristo en la cruz para que te sirvamos, para que vivamos para tu gloria. Señor, pedimos, Señor, que podamos analizar y ver diariamente, con claridad, dónde está nuestro tesoro. Porque donde esté, Señor, nuestro tesoro estará nuestro corazón, como dice tu palabra. Señor, que nuestro tesoro seas tú, Señor. Señor, pedimos que nos ayudes, que ayudes a cada hermano, a cada persona que está aquí en medio nuestro. Señor, pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias.